La comunidad cristiana Oasis presenta Predicaciones Online. Escucha la palabra de Dios y sigue transformando tu manera de pensar. Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Gracias por este tiempo, amado Dios, el que tú escogiste para instruirnos, Señor, porque sabemos y confiamos que tu Espíritu Santo nos va a ayudar y nos va a guiar a toda verdad. Que estos talleres, Señor, que tú apartaste en tu agenda, Señor, mi Dios amado, sean de bendición para tu iglesia. Gracias, mi Dios amado, porque por tu sangre, Señor, somos perdonados. Y en esta noche, Señor, si en algo, mi Dios amado, hemos fallado con nuestros hijos, Señor, yo te pido, Espíritu de Dios, que nos ayudes a reconocer y asimismo nos instruyas tú, Espíritu Santo, para poder mejorar, mi Dios amado, para ser alumbrados, para que nosotros podamos reconocer, mi Dios amado, de qué manera podemos continuar en esta labor, que no es fácil, Señor, pero estamos confiados en tus manos, sabiendo que tú tienes control de nuestra vida y más aún de nuestros hijos. Te damos gracias y ponemos todo en tus manos. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, entonces vamos a ver el primer video, ¿sí? De esta serie sobre la disciplina. En este primer video se llama ¿Cómo disciplinar a un hijo? Entonces vamos a poner atención por un momento. ¿A cuántos Dios le habló esta enseñanza corta? Amén. A mí me habló muchísimo. Y yo le doy gracias a Dios porque estas enseñanzas primeramente a mí me han hablado mucho. Y la verdad que he pasado un tiempo maravilloso en este tiempo de búsqueda. Entonces, yendo al tema, él nombró algo muy importante. Y en Efesios 4:31, cuando se leyó este versículo, y lo vamos a volver a leer, ¿ya? Vamos a Efesios 4:31. Yo sé que de repente el video fue rápido, pero sí sería muy bueno que lo podamos volver a leer y podamos ver lo que dice la palabra. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. ¿Cuántas mamitas o papitos en algún momento ha vivido esto? Yo sí, en algún momento. Creo que en algún momento, por no decir muchas veces, nos hemos enojado, hemos gritado y tal vez hemos pensado que es la manera correcta de corregir, porque tal vez en algunos casos lo hemos vivido en nuestros hogares. Yo pensaba que la manera correcta de corregir era el grito, porque es lo que yo viví. Entonces, cuando yo escuché la serie de José Ordóñez, de este pastor, me identifiqué mucho con él porque él decía que su mamá lo maltrataba mucho, a tal punto que él hizo lo mismo con su hija, ¿verdad? Pero lo interesante de esto es que aun cuando la madre tuvo tratos no adecuados con él y lo ofendía constantemente, porque él es cómico, esa es su profesión. Y él decía que cuando era pequeño, él sacaba malas notas y él siempre decía que él era el último en su clase. Hasta que un día dijo, no, voy a ser el penúltimo y voy a intentar ser el penúltimo. Entonces llegó a la casa y la mamá le dijo, ¿y por qué ahora eres el penúltimo? Y él le dijo, pero mamá, pero ahora ya estoy en otro puesto. Ah, ¿no será que le robaste esas notas a tu compañero? Entonces eso le lastimó tanto que él dijo, bueno, voy a volver a ser el último, porque la mamá no tenía fe en él. Entonces, una de las cosas que lastimaba su corazón es que su propia madre no tenía fe en él. Su mamá solo veía que él era un niño indisciplinado, inquieto, que no hacía caso, y entonces ella miraba con sus ojos físicos, mas no miraba como Dios lo veía a él. Y es lo que muchas veces hacemos los profesores. Vemos que los chicos son terribles y no los miramos como Dios los está viendo. Entonces, pero miren lo que Dios hizo en este joven. Cuando él fue creciendo, él fue descubriendo que a través de la comedia, porque es algo que él se identificaba, y podría decirse que fue un don que Dios le dio, él pudo llegar a tener recursos económicos, de tal manera que él fue el hijo que pudo suplir las necesidades de su madre. A tal punto que un día dice que la llevó a Disney.
Y dice que él se alegraba de tal manera de saber que él pudo ser aquel hijo que pagaba sus medicinas, que pagaba sus viajes y que la hacía feliz. Y que todo lo que tal vez en algún momento ella hizo, todo eso después se convirtió en bendición. Entonces es muy cierto que nos podemos equivocar, pero cuando estamos con el Señor, aún nuestros errores luego se van a convertir en bendición. ¿Cuántos los creen? Amén, amén. Entonces, él decía, cuando a los hijos se les corrige, se le pide ayuda al Espíritu Santo. Tenemos que pedir indudablemente ayuda al Espíritu Santo. Tenemos que hablar calmados y pasivos, porque la autoridad incluye hablar en tono bajo. Entonces, esas costumbres que hemos tenido antiguamente, digamos en nuestro pasado, tenemos que desaprender y pues aplicar como dice la palabra. En Colosenses 4:6, vamos a Colosenses 4:6. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Qué maravillosa que es esta palabra. Yo cuando la leía, para mí fue de mucha bendición. La he leído muchas veces, pero últimamente es como que el Señor cada vez me la está permitiendo que se me haga más real. Porque en realidad cuando le corregimos a nuestros hijos con amor, si ustedes se darán cuenta, tal vez ya muchos lo han vivido, ellos verdaderamente se dejan corregir. Cuando usted le habla con amor, con una sazón, con una gracia de Dios, ellos entienden la corrección y la reciben. Y su corazón, como decía la enseñanza, puede ser pastoreado. Por eso, una de las cosas que se recomienda es que cuando corrija a su hijo, no lo ataque, sino, ¿qué decía? Al problema. No atacar al niño, sino al problema. Y muchas veces nosotros atacamos al niño, pero no al pecado, no a lo que está haciendo, ¿verdad? Entonces no debemos avergonzarlos. También muchas veces hacemos eso. Qué lindo cuando les decía que hagan de la habitación de su hijo un lugar donde se aprende a corregir de la manera adecuada. Es verdad que también decía que no debemos ceder a esas pataletas que hacen, ¿sí? Pero es muy importante lo que él dijo al final en esta parte de la enseñanza, que Dios nunca te deja en la disciplina. Yo no sé cuántos de ustedes han experimentado eso. Yo he pecado y cuando pequé muy fondo, pensé nunca más volverme a levantar. Pero algo que yo puedo estar aquí es porque entendí que el día en que más pequé, es el día en que Dios más me perdonó. Y un día el Señor me dijo, cuando trabajaba en la escuela, en otra experiencia, yo me porté dura con los chicos. Era un ambiente terrible, los maestros eran muy duros y por un momento pensé que era necesario ser así. Y comencé a ser dura con ellos, pero me di cuenta que eso no me estaba funcionando. Y en una oración el Señor me dijo, yo te permití que te equivoques para que tú entiendas la fragilidad de ellos. No es con dureza, es con amor, pero es necesario equivocarnos para aprenderlo. Y solo el Espíritu nos va a ayudar, porque si Él no nos deja ahí caídos y Él nos levanta, pues espera que hagamos lo mismo con nuestros hijos. Y hay una palabra clave que recibí esta enseñanza y quisiera que ustedes la repitan. Corregirlo, repitan conmigo, corregirlo, levantarlo y pastorearlo. Entonces, eso es lo que ahorita estamos aprendiendo, que lo vamos a corregir, sí, pero lo vamos a levantar y lo vamos a pastorear. Vamos a pastorear su corazón. En la segunda enseñanza que vamos a ver, el tema es no hagas enojar a tus hijos. Entonces, en esta segunda enseñanza dice no hagas enojar a tus hijos. Bueno, creo que muchos hemos pasado por esto. Dice que no acumules y no guardes faltas, ¿verdad? Que nunca corrijas a tus hijos en público, nuevamente lo vuelve a decir, y que no lo dejes en la disciplina, sino que debes levantarlo luego de disciplinarlo. En Efesios 6:4, vamos a ir a Efesios 6:4.
Dice, y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Quiere decir que la disciplina no es nuestra, es del Señor. Por eso cuando nuestra disciplina la damos de nuestra manera, se convierte en una disciplina humana. Pero cuando la damos con la disciplina del Señor, entonces podemos entrar al corazón del niño y poder cambiar ese comportamiento que él está teniendo. Dice que cuando corregimos no debemos recordarles el pasado. Él decía que cuando lo corrijo no le debo hacer daño. Pero una de las cosas que fallamos las mujeres, ¿verdad? Y hombres también, en realidad. Pero algo que nosotros fallamos mucho es que siempre estamos recordando el error del pasado. Y eso lo único que hace es que marcamos de una manera incorrecta el corazón del niño. Mas nosotros debemos olvidar, porque lo dice la Escritura en Isaías 43, 18. Vamos a leer Isaías 43, 18. Y vosotros, padres, no Isaías 43, 18. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. Si Dios lo está diciendo en su palabra, ¿verdad? Entonces, con mayor razón, no lo debemos hacer. Pero uno de los errores que cometemos los padres cuando nosotros tenemos una diferencia entre esposo y esposa es que nos acordamos del pasado. Y si nosotros como padres lo hacemos, la pregunta es ¿cómo ellos van a evitar hacerlo? No van a hacer lo que nosotros como padres no hacemos. Si nosotros vivimos de nuestros problemas del pasado, ellos van a hacer lo mismo. Y como decía él, de la forma que yo le estoy educando es de la forma que nuestro hijo va a educar a sus hijos. Y esto se repite y es un ciclo, ¿verdad? Entonces, vamos a ir a una tercera enseñanza que no está en video, sino que vamos a ir a las Escrituras. Hemos visto algunos errores como que hacemos enojarlos, guardar las faltas, como que no los levantamos, sino que los dejamos caídos en la disciplina, pero ahora vamos a ver otros errores que estamos cometiendo. Y vamos a ir a una historia que primero la voy a leer y que ustedes la conocen, es de Isaac. Isaac, cuando estaba a tiempo de morir, mandó a Esaú al campo a cazar venado para luego prepararle la carne sabrosa que le gustaba. Después de comer esta comida, Isaac prometió darle a Esaú su bendición patriarcal, ya que era Esaú su hijo favorito. No obstante, Rebeca alcanzó a escuchar esta conversación. Jacob era su hijo favorito. Ella quería que él recibiera la bendición, siendo que Isaac era ciego. Ellos conspiraron para engañarle. Prepararon cabritos para que tuvieran sabor de carne de venado. Jacob se vistió de la ropa de su hermano y puso las pieles de los cabritos en las manos y la parte de su cuello donde no tenía vello. Isaac comió esta comida sabrosa y dio su bendición a Jacob. Isaac había sido engañado, pensaba que estaba bendiciendo a Esaú, pero en realidad dio la bendición a Jacob. La primogenitura hizo de Jacob un líder espiritual. La bendición le hizo rico. La bendición de Isaac le prometió a él una cosa, que fue esta: Dios te dé del rocío del cielo y de lo más preciado de la tierra, trigo y vino en abundancia, que los pueblos te sirvan y las naciones se postren ante ti. Sé Señor de tus hermanos y póstrense ante ti los hijos de tu madre. Sean malditos los que te maldigan y benditos los que te bendigan. Eso dice en Génesis 27, el 28 al 29. Pero, ¿qué había en el corazón de Jacob? Después de que él se había dado cuenta en su mismo hogar, trasladémonos a nuestro hogar. ¿Qué pasa cuando un hijo ve que entre sus hermanos hay un favorito? ¿Qué puede haber en el corazón de ese niño? Celos, enojo, envidia, ¿verdad? Amargura, así es. Cuando yo veo como él ve que podemos llegar a ser, porque a veces inconscientemente lo hacemos, a veces inconscientemente vemos de nuestros hijos. Digamos que usted tiene 5 hijos.
que ya en la actualidad casi no hay como antes, ¿verdad? Pero tiene 5 hijos, de sus 5 hijos hay uno que es el más espiritual. Y ese yo oro y clamo y yo tengo en mi corazón que ese va a ser el pastor, porque es el más espiritual. Pero me estoy olvidando de los 4, que Dios tiene un propósito para cada uno. Pero inconscientemente, como en él veo que es más espiritual, entonces a él le doy más tiempo. A él lo comienzo a ver como mi favorito. Entonces, Isaac hizo eso con Jacob y dejó esa herida en él. Ahora, ¿qué sucede luego en la vida de Jacob? Vamos a verlo en Génesis, y ahora sí le pido a Cabina que me ayude con Génesis capítulo 37. Vamos a leer desde el versículo 3 hasta el 14. Génesis capítulo 37, desde el versículo 3 hasta el 14. Muy bien. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. En el 4, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Hasta ahí un momento, hasta el 4. Hasta ahí hay algo importante que podemos ver en el 3 y en el 4. ¿Sí? Que él le daba ese tiempo a José de una manera diferente a sus hermanos. Él tuvo preferencias por él. Y esta preferencia que tuvo una, que él realizó, tuvo una reacción. Y lo vamos a ver en el 5. Vamos a continuar. Vimos en el 4 que le comenzaron a aborrecer, ¿verdad? Entonces, luego de que le aborrecieron, dice: y soñó José un sueño y le contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. O sea, comenzó primero una envidia, un celo, un malestar, pero dice que esto siguió aumentando. En el 6, y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. Seguimos. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. El 8, le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. En el 9, soñó aún otro sueño y le contó a sus hermanos diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. En el 10, y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? En el 11, y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. El 12. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. El 13. Y dijo Israel a José: tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem, ven y te enviaré a ellos. Y él respondió: heme aquí. Y finalmente el 14. E Israel le dijo: ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem. Una de las cosas que Jacob, como él tuvo esa herida en su corazón, de la cual nunca la desechó, nosotros inconscientemente como padres nos pasa lo mismo. Volvemos a cometer el mismo error. Él vio en José algo diferente y tuvo una preferencia con él. Y esto lastimó el corazón de sus hermanos. Muchas veces nosotros hacemos esto. Vemos que puede ser que un hijo nuestro sea más inteligente, más obediente, más tranquilo, más sumiso, y nos alegramos. Inconscientemente le damos más amor, más atención, ¿sí? Y nos comenzamos a desesperar con aquellos que no se sujetan. Pero en realidad Jacob no se dio cuenta que estaba lastimando a sus otros hijos, porque nuestros hijos no van a hacer nada que no vean en nuestros padres, no van a hacer nada que no lo vean en la misma casa.
yo ahora que estoy trabajando en una escuela y estoy con niños de 10 años, puedo ver cuánto dolor hay en muchos corazones de ellos. Y puedo ver que de una manera sorprendente, como dice la Biblia, la maldad aumenta. Y hay una actitud tremendamente en los niños ahora de falta de respeto, de falta de compasión, falta de amor al prójimo. Hay tantas cosas que afuera, cuando no tenemos a Cristo, los niños están sumergidos en el mundo y ellos son azotados por el enemigo, ¿verdad? Entonces, muchas veces ellos no entienden lo que está pasando a su alrededor, ellos son muy frágiles, pero nosotros lamentablemente como padres los juzgamos, los corregimos, porque muchas veces creemos que ellos deben ser como nosotros, pero nosotros no entendemos cuál es el plan de Dios. No sabemos si ese niño inquieto, que por más que yo le digo haz esto y de repente no lo hace, pero esa inquietud, esa extravagancia, esa forma de ser como es él, no sabemos si Dios lo va a utilizar para levantar a otros jóvenes. Hay una nueva generación, cada vez los chicos son más difíciles, donde los niños ahora son más, pero más difíciles, y ellos ya no escuchan a alguien ceremonioso, a alguien que les habla de una manera rígida, no lo hacen. Muchas veces tienen que venir personas como con gracia, con una forma diferente, donde ellos puedan tomar atención y ahí puede entrar el Espíritu de Dios a su vida. Pero a veces nosotros no lo entendemos. A veces nosotros seguimos con la forma que nos criaron tiempo atrás y queremos que en ellos haya esa disciplina en la cual marcaron nuestra vida y creemos que es la manera, y nos damos cuenta que los tiempos van cambiando. Los tiempos de ahora ya no son como los de antes. Entonces, Jacob le daba una carga a José, le daba una responsabilidad, le decía que él vaya donde sus hermanos. Quiere decir que él no tenía una comunicación con sus hermanos, él no tenía una buena comunicación. Él confiaba tanto en José que le delegaba a él ir donde los hermanos, ¿verdad? Entonces, partiendo que cuán importante es que yo pueda ayudar a mis hijos a disciplinarlos, pero antes de eso, ¿qué tiene que haber entre nosotros? Una comunicación, una relación, una comunicación donde él me pueda ver. Una vez alguien me decía, tú no puedes ser amiga de tu hijo. Y yo decía, Dios mío, ¿será verdad que yo no puedo ser amiga de él? Y créame que yo he orado y le he dicho, Señor, respóndeme si yo no puedo ser amiga de mi hijo. Pero algo que yo entendí, y lo entendí en una prédica de Rey Matos, que el Espíritu Santo le decía, y fue lo mismo que recibí, que de la manera que tú ames a tu esposa y de la manera que tú ames a tu familia, ellos verán, tus hijos verán al Señor, a Cristo, lo verán en Él. Entonces, yo decía, wow, ¿qué hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo consuela, el Espíritu Santo anima, el Espíritu Santo me levanta, el Espíritu Santo me restaura. Es más, el Espíritu Santo es mi amigo. Entonces, si el Espíritu Santo es mi amigo y yo debo ser imagen del Señor, ¿qué yo debo ser también para mis hijos? Amigo, amiga. Es verdad, el pastor Fernando nos decía, sí, debes corregir y tienes que saber en qué momento debes corregirlo, pero también tienes que saber en qué momento ser su amiga. Y cuando él me dijo eso, nuevamente me confirmó lo que el Señor me decía. Tienes que saber en qué momento ser su amiga. ¿Sabe qué? Y lo entendí. Y Dios siempre nos da una disciplina, nos hace vivir lo que aprendemos. Una vez él hizo algo incorrecto en la escuela, tremendo, así, algo tremendo. Y yo me enojé mucho con él. Y él me decía, no te lo voy a decir porque tú no me escuchas. Y yo 1 hora, y le decía, fue hace años eso. Y yo le decía, pero hijo, dímelo. Yo siempre te escucho. No, mamá, cuando tú te enojas, tú no me escuchas. Y yo en ese momento, yo me arrodillé ante el Señor y le dije, Señor, ayúdame, porque no puedo. Y yo le pedí perdón a mi hijo arrodillada. Le pedí perdón y le dije, nunca más voy a hacer eso. Cuando tú tengas un problema, te voy a escuchar. Yo me había olvidado de eso y la verdad es que me acordé viendo esta serie
Y desde ese día, por la gracia del Señor, lo he cumplido. Cuando él comete algo que veo que no es correcto, no le caigo encima, primero le escucho. No es que no me enoje, porque sí me enojo, pero lo que digo es que cuando él hace algo terrible, que yo veo que está recontra que mal, primero le digo, ¿por qué lo hiciste? ¿Qué fue lo que te llevó a hacer esto? Entonces, bueno, y lo que el Espíritu nos guíe, ¿verdad? Pero el punto es que yo entendí que tenía que ser su amiga, porque ¿qué tal si no somos sus amigos? ¿Dónde va a buscar esa amistad? ¿Dónde la va a buscar? En la calle, lo que el pastor decía. Por eso es que ellos buscan la droga, por eso es que buscan novios, por eso es que buscan una salida que no encuentran en la casa. El pastor Andrés Corson decía que su hija, Christine, creo que se llama, cuando ella llegaba a la casa, ella se sentía feliz y ella siempre decía que para ella el lugar más hermoso que podía haber era su casa. ¿Usted se imagina que su hijo y su hija diga eso? Que el lugar más hermoso donde pueda haber sea su propia casa. Pero muchos no piensan eso. Muchos buscan un refugio, muchos buscan otra casa y muchos buscan la calle. ¿Pero por qué lo buscan? Porque no encuentran una amistad en sus padres, porque no encuentran un consejero, alguien que les pueda entender por qué llegaron a cometer ese error, qué los llevó a hacer eso. Entonces, esta joven, la hija de Andrés Corson, del pastor, yo escuchaba justamente hoy día en un video donde ellos testificaban que han llegado a puestos altos en el rating de lo que es alabanzas. Y es impresionante porque la joven, ella había aprendido disciplina del padre. El padre le decía que todos los días, desde pequeñita, les hacía a los hijos tener una disciplina en la alabanza. Y ella reconocía que no le gustaba la disciplina, pero es importante la disciplina porque no podemos irnos al extremo. Entonces él decía que tenía que formar en ella una disciplina para que ella, aunque no le gustara, tenía que hacer lo que Dios le había mandado hacer. Pero lo hermoso es que con la disciplina y con el amor en ella, a medida que fue creciendo, la alabanza fue algo que ella que lo comenzó a disfrutar, que lo comenzó a vivir. Tanto es que ahora ella ha impactado a muchos jóvenes a través de la alabanza. Y Dios los está utilizando en gran manera en la alabanza, en esta iglesia, creo que en su presencia. Entonces, qué hermoso saber que él pudo combinar esas dos cosas, la disciplina y el amor. Porque ella sabía que cuando ella tenía problemas, ella sabía a quién podía acudir. Entonces, es lindo cuando su hijo sabe que puede acudir a usted. Que antes de que usted le regañe, antes de que usted le diga todos los errores, usted primero le escuche. Y primero usted le diga, ¿por qué lo hiciste? ¿Qué te llevó a hacer esto? ¿Qué pasó? Y comience a conversar como su amigo. Y luego de que le cuente qué lo llevó a tomar esa decisión, entonces ahí nosotros podamos tomar la disciplina como el Espíritu Santo nos guíe. La vara es necesaria, porque la vara los aleja del mal camino, ¿sí? Pero eso es cuando son pequeños. Pero ya cuando ellos son adolescentes, ellos necesitan a alguien que los oiga y que les dé tiempo y que sobre todo los pueda ver como Dios los ve. Lamentablemente, José no pudo ver eso en sus hijos y ellos se dejaron arrastrar por el celo y la envidia. ¿Y lo que los llevó? A dañar a José. Pero como les dije al inicio, esa maldición Dios la convierte en bendición. ¿Qué es lo hermoso de esta enseñanza? Es que aún en todos los errores que hayamos cometido, hay algo hermoso. Es que todos esos errores Dios los va a convertir en bendición. Y nosotros somos dichosos en estar con el Señor. Muchos no lo conocen y no lo saben. Y muchos niños, créanme que se están perdiendo de una manera terrible. Yo lo puedo vivir con mis estudiantes y es algo que me está haciendo mucho doblar rodillas. Y vamos a terminar con estos dos versículos. En Filipenses capítulo 2, versículo 3-4. Antes de leer ese versículo me estaba olvidando de decirles que muchas veces nosotros tomamos ¿sí?, a nuestros hijos mayores para delegarle la responsabilidad de criar a nuestros hijos menores. Y eso no está bien.
porque ellos no son los padres somos nosotros, y nosotros son los que tenemos que tener tiempo para caminar con ellos. Si mi hijo es pequeño, la que debe estar caminando con su hijo en todo tiempo es la mamá, no los hijos. Aquí en la iglesia, muchas veces, a veces le damos esa obligación a nuestros hijos. Ellos no son los padres, nosotros somos los padres. Y yo puedo decirlo por la gracia del Señor, que cuando yo tenía a mi hijo pequeño, yo siempre andaba atrás de él, nunca me despegaba de él ni por un momento. Y yo sé que tal vez algunos dirán, pero es que nuestros hijos nos pueden ayudar. Por supuesto que nos pueden ayudar, y hay funciones en las que nos deben ayudar. Y yo le doy gracias a Dios por la vida de mi esposo, porque él me enseñó algo, que nuestros hijos deben tener disciplinas en el hogar, y es verdad, me ha ayudado muchísimo eso. Las disciplinas son necesarias. Ellos tienen que tener responsabilidades, pero hay una cosa de la cual no podemos a ellos desligarlo, y es de su infancia. Nuestros hijos también necesitan tener una infancia. Ellos no son mamá, no son papá. Y el problema es que muchas veces le damos esa carga a ellos. Y ellos se sienten saturados y se creen que son mamá y papá cuando no lo son. Y eso causa herida en ellos. Yo lo viví. Yo viví cuando mi mamá me castigaba porque mis hermanos no cumplían las tareas, porque dañaban un florero, porque yo tenía que hacerle las cosas y yo no les daba, y ella no les daba disciplina a ellos, no les daba reglas, porque las reglas las tenía yo. Entonces yo entiendo lo que es eso. Y yo, mamitas, especialmente mamitas, papitos, les pido en el amor del Señor, no sobrecargue a sus hijos mayores. Entienda que cada uno es diferente y necesita vivir lo que usted vivió. Porque como decía el pastor, nosotros cometimos errores, ¿verdad? Entonces tenemos que entender que ellos también los van a cometer, pero tenemos que guiarlos con amor. Filipenses 2, versículo 3-4. No hagáis por contienda, por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. En el 4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Cuando adoptamos el espíritu de humildad y tratamos a los demás como Jesús los trataría, podemos resolver muchos de nuestros problemas familiares y de relaciones. Cuando nosotros podemos ver a los demás como superiores, entonces podemos decir que Dios está trabajando en nuestra humildad, ¿verdad? Porque en realidad muchas veces hay una cosa que hay que luchar mucho en nuestros hijos, es que ellos aprendan a ver a sus hermanos, aun cuando sea el mayor, como superiores. Ellos tienen que aprenderse a ver cada uno de ellos, el uno al otro, como superior. Porque es indudable que en los niños siempre va a haber una lucha, es parte de su naturaleza. Cada uno va a querer ser el mejor o cada uno va a querer ser el que le den menos cargas, pero es nuestra labor enseñarles a que ellos vean como superior al otro. Y si nosotros como padres no lo hacemos, ellos no lo van a hacer. Por eso es importante que nosotros podamos ver eso en nuestros hermanos, en nuestra familia. Podamos verlo eso en nuestro hogar. Y así, con la ayuda del Señor, se van a ayudar muchos problemas familiares. Finalmente, hermanos, vamos a leer Sofonías 3:17. Sofonías 3, versículo 17. Dice: Jehová está en medio de ti, Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. ¿Cuántos quisiéramos que Dios se regocije con cánticos sobre nuestras vidas? Amén. Y sobre nuestros hijos. Amén. Ellos van a hacer más de lo que nosotros no pudimos hacer. Porque esa bendición de Jacob, esa bendición de Abraham, alcanzó nuestra vida y va a alcanzar la de ellos. Y aquellos errores que nosotros cometimos son para bien. Son para bien porque de aquellos errores nuestros hijos aprenden y serán una mejor generación que la nuestra.
una mejor generación. Yo creo con todo mi corazón que nuestros hijos recibirán esa canción de parte de Dios. Ellos lo van a recibir. Yo lo puedo ver cuando un día, hace poco tiempo, en estos ayunos que tuvimos, que los pastores nos estuvieron instando, que fue hermoso, hermoso. Mi hijo vino a diferentes ayunos, le tocó venir por diferentes razones. Y él me decía, mamá, ya me di cuenta que el Señor me quitó un ídolo, que es el fútbol. Y yo, ¿en serio? Pero no te falta un ídolo. Y él me decía, no, mamá, me dice, Eli, solamente es el fútbol. Y yo, bueno, yo le venía diciendo que otro ídolo que él tenía en su corazón era el celular, pero no me hacía caso. Entonces, yo le dije, bueno, Señor, tú corrígelo porque yo no puedo. Entonces, se le perdió el celular. Entonces, él se acercó a mí y me dice, mamá, me dice, yo creo que Dios me va a utilizar, mamá. Creo que el Señor me está preparando, me dice, para ser, no sé si un evangelista o un predicador, pero algo Dios quiere hacer conmigo. Le digo, ¿por qué? Porque me quitó el celular, me dice. Ahora estoy entendiendo que tengo un llamado, tengo que buscarlo más. Entonces, cuando nosotros no corregimos, Él se va a encargar de pastorearlos, Él se va a encargar de corregirlos y Él se va a encargar de quitarle aquellas cosas que están interrumpiendo a que se acerquen a Dios. Él se va a encargar. Y tenemos que confiar en Él, no gritándoles, no juzgándolos, no maltratándolos, sino amonestándolos en la guianza del Señor. Amén. Muchas gracias por escuchar esta predicación. Si fue de bendición para tu vida, por favor, comparte este mensaje a tus amigos y hermanos. También te invitamos a que te suscribas a nuestro canal en YouTube. Encuéntranos como CCE O Media y síguenos en nuestras redes sociales como CCE Oasis.